Hola amigos del Alba, hoy tenemos con nosotros a Paco Ortiz Remacha, periodista durante muchísimos años de Aragón Radio, entre otros muchos medios de comunicación aragoneses. Hoy nos va a relatar y nos va a contar y nos va a dar pinceladas sobre nuestro próximo rival, el Real Zaragoza. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Hay que decir que también tiene un canal de YouTube, Minuto 32, que versa sobre la actualidad zaragocista. Exactamente, un saludo y por supuesto abierto a todos los que vean y escuchen esta información que estamos ofreciendo con opinión también, que al fin y al cabo estamos ofreciendo nuestra opinión sobre lo que es el partido entre el Real Zaragoza y el Albacete en el Estadio Municipal de La Romareda. Muchos años, como decías, tantos años como para recordar los partidos en primera división que jugó el Albacete y el Real Zaragoza tanto en el Estadio Manchego como en el Estadio Municipal de La Romareda. La primera pregunta es obvia. ¿Cómo llega el Zaragoza a este partido? Pues el Real Zaragoza llega en una situación complicada. No sé si a lo largo de los últimos días habréis escuchado o visto un vídeo que salió precisamente de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, donde yo ya no estoy porque estoy jubilado, pero Sí. donde realmente ahora el grupo Heraldo, que es el anterior grupo propietario del Real Zaragoza, alguno queda todavía en la construcción de la nueva Romareda, están intentando canalizar lo que es la información, que se da con cuentagotas prácticamente desde el club. Entonces, en el entrenamiento, aquí dejan solamente 15 minutos para ver y grabar el entrenamiento, Víctor Fernández habló a sus jugadores cuando marcaron un gol entrenando, diciendo que no aplaudáis el gol, lo que hay que aplaudir es que no nos marquen. Y es que está recibiendo por parte de, sobre todo, sus superiores algún tipo de aleccionamiento para que el Real Zaragoza no juegue tan alegremente como siempre ha jugado con Víctor Fernández, que ha preferido ganar por 5-3 o por 6-4 o por 3-1 que por tan solo 1-0. Y entonces, pues efectivamente, ahora mismo lo importante en el Real Zaragoza es no encajar los goles que está encajando en algunos de los partidos, ¿no? Y eso hace que la debilidad defensiva haga que el Real Zaragoza tenga que jugar siempre a la heroica para conseguir el empate o la victoria final en el tiempo de aumento, ¿no? Y sobre todo, que ahora está fuera de los 6 primeros clasificados después de disputarse la mayor parte de los partidos, casi todos, menos uno, correspondientes a esa anulación de encuentros como consecuencia de la Dana, ¿no? Por eso mismo hay nervios, hay inquietud, el público pues es inferior porque han derribado ya la grada sur, son unos 18 20 mil espectadores que también están con la mosca tras la oreja, pese a que en las últimas 5 jornadas el Real Zaragoza no ha cosechado la derrota. ¿Cómo empezó la temporada del club? Pues le empezó muy bien, porque francamente el conjunto zaragozano tenía unos jugadores que se pensaban iban a ser lo suficientemente importantes como para conseguir estar entre los 6 primeros clasificados. De hecho, el director general y el propio presidente dijeron que el objetivo era el ascenso a la primera división. Y eso evidentemente lleva 12 años el conjunto zaragozano intentando conseguirlo, ¿no? De hecho, tenía que jugar los 3 partidos iniciales fuera del estadio municipal de la Romareda y consiguió pues unos resultados sorprendentes, ¿no? Ese 0-4 en el Ramón de Carranza frente al Cádiz y ese 1-2 ante el Cartagena, ¿no? Después ya en Mirandés, en Miranda de Ebro, empató a 0 y ganó su primer partido en la Romareda frente al Elche por 3 tantos a 0. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, Femenías en el primer partido, que había sido traído como el guardameta titular, puesto que no estaba en condiciones todavía Cristian Álvarez, pues se lesionó en el minuto 50. Y que otros futbolistas como Akeche, importantísimo en el Real Zaragoza, o también el propio Soberón, no estuvieron pues durante muchas jornadas para poder participar. También hubo otros futbolistas que se lesionaron, ¿no? Todos prácticamente en el Real Zaragoza y tardaron 2 o 3 semanas en regresar a la formación titular. Con lo cual, Víctor Fernández carecía de los jugadores necesarios porque le faltan todavía un par de centrales y por lo menos un extremo y un delantero para conseguir que el equipo sea fuerte, el equipo sea competitivo y sobre todo tenga banquillo, que es lo que ha echado de menos a lo largo de estos partidos. Un buen arranque, después tropiezos, sobre todo en el estadio municipal de la Romareda y como digo,
5 partidos sin perder, aunque efectivamente en los 3 últimos hay empatado el Real Zaragoza. Lleváis 12 años seguidos en segunda división. ¿Llega a pesar eso en el entorno del club? Claro que llega a pesar, porque fíjate, yo comencé en 1976 y, por ejemplo, he ido varias veces a Albacete en los años 90, en los primeros 5 años, ¿no? Cuando el Albacete Sí. estuvo en primera El queso división. mecánico, vamos. Efectivamente, el queso mecánico. Y yo recuerdo además que se enfadó muchísimo Andoni Cedrún cuando encajó un gol absolutamente lamentable después de un disparo, rechazó Cáceres y Andoni no vio venir el balón que había dado un, vamos, se había desplazado de una forma extraña y entró en los últimos minutos de partido. Bueno, pues era siempre comentario destacado y curioso, incluso ahora con el propio Andoni Cedrún, ¿no? O sea, fueron siempre partidos muy interesantes, muy difíciles, de mucha fuerza y que lógicamente, bueno, pues hacen que el Real Zaragoza recuerde esos años 90 hasta el 2000 prácticamente, y luego ya en el siglo XXI 3 descensos, de ellos el último, 12 consecutivos, algo que no había ocurrido jamás en la historia del Real Zaragoza. Contra, contra Agapito se vivía mejor. A ver, con Agapito nunca se ha vivido bien. Lo que ocurre es que Agapito, de alguna manera, fue un sucesor de Alfonso Solans, hijo, que heredó el Real Zaragoza tras la muerte de su padre. Su padre, Alfonso Solans, era el auténtico presidente, ¿no? El que compró el Real Zaragoza en 1992. Y evidentemente, bueno, pues no le atraía tanto al hijo como al padre lo que es el fútbol. Y entonces, bueno, buscaron con el gobierno de esos años, del año 2001, 2002, 2003 o 2004, cuando el Real Zaragoza, bueno, pues de alguna manera conseguía estar titubeante, ¿no? En los puestos bajos de la tabla clasificatoria, bajar y volver a ascender. Y entonces fue cuando se consiguió la penúltima o la última victoria en la penúltima final de la Copa del Rey en 2004 frente a los jugadores del Real Madrid, ese La, ul- galacticazo. la última victoria. Porque Exactamente, 2006, perdona que te corte, pasáis a la final, pero os vence el Español. exactamente por 4 goles a 1. Ahí estaba Tamudo, Sí. pues haciendo las cosas que no debería hacer para el Real Zaragoza, sí, pero para su club no. A partir de entonces ya el Real Zaragoza se vio que buscaba un cambio y entonces, bueno, hubo un proceso para buscar a alguien. Se organizó una junta directiva con expolíticos, con personas importantes de la ciudad, pero el mando lo llevaba Agapito Iglesias, que no conocía tanto el fútbol como lo conoció y, bueno, es famosa suya la frase compramos pero no pagamos. Y entonces se consiguió un déficit, una deuda de 162 millones de euros, con lo cual el Real Zaragoza estuvo a punto de desaparecer. Uno de nuestros muchos ex que han compartido ambas camisetas es Alex Febas. ¿Cómo valora su paso por el Club Avispa? Bueno, ¿a quién te refieres que no te he escuchado bien? Alex Febas. Ah, Febas. Llegó muy joven aquí a Zaragoza, se le veía entonces un chaval con muchas posibilidades y desde luego no estuvo convenientemente en el once titular porque siempre le ha faltado al Real Zaragoza con la gente joven en estos últimos 12 años, futbolistas que hayan tenido peso específico para irlos enseñando, ¿no? Me lo dice Aguado, no Marc Aguado, sino Xavi Aguado, su padre, que cuando él llegó al Real Zaragoza, pues estaba, por ejemplo, Juan Señor y Casuco, y había hombres realmente importantes que les enseñaban y les daban confianza. Febas, que es un excelente jugador, indudablemente no triunfó en el Real Zaragoza porque le faltaba acompañamiento para ese centro del campo. Has dicho antes que Solans, hijo, heredó el Real Zaragoza. Si no me equivoco, Solans, padre, era el dueño de Picolín. Sí, y el hijo también, o sea que esto sigue así. Efectivamente, una de las empresas más importantes de Aragón y evidentemente fue patrocinador del Real Zaragoza durante muchos años, ¿no? Pero no es lo mismo la pasión que sentía el padre, que había sido concejal de Zaragoza, que le gustaba muchísimo el Real Zaragoza y que compró el club. Y que al fin y al cabo, bueno, el hijo pues lo asumió, pero no era tan aficionado al fútbol como el padre. En consecuencia, bueno, falleció Alfonso Solans padre y bueno, pues luego pues... bueno, realmente cuando el Real Zaragoza
estuvo a punto de ser campeón de liga, le ganó ese año a finales de los 90, finales del siglo pasado, 1-5 al Real Madrid. El Real Madrid había En la, conseguido noven- en la 99-2000. exactamente. Entonces, bueno, pues el Real Zaragoza quedó cuarto y como el Real Madrid, entre comillas, le arrebató la posición de la Champions, no es lo mismo jugar la Copa de la UEFA que jugar la Champions. El Real Zaragoza en Champions hubiera ganado mucho dinero y en Sí. consecuencia, bueno, prácticamente al no poder conseguir entrar, pues se rindió, entre comillas, el presidente Alfonso Solans Hijo y entonces ya no prestó tanto interés porque ya en ese momento el Real Zaragoza tenía unos 40 millones de déficit, aunque evidentemente el respaldo de Picolín era realmente importante y no había problema. Lo peor vino después, desgraciadamente, con Agapito, con una compra de jugadores para haber ganado la liga y que posteriormente descendería al año siguiente a segunda división. Cierto, porque cuando entra Agapito, entra con grandes fichajes tipo Aymar, Sergio García, Oliveira, Everton, y se vende como que es un periodo de ilusión en todo el zaragocismo. Pero ¿cuándo os Sí, empezáis a dar cuenta que realmente no es así? pues en el momento en que observamos que el vestuario no estaba en condiciones, quiero decir que había mucha lucha de egos y que evidentemente, bueno, pues eso era el principal problema, ¿no? Había unos favoritos y unos no favoritos por parte del máximo accionista, que no era entonces presidente, Agapito Iglesias, era simplemente el dueño de la propiedad y que cada uno jugaba como le daba la gana. Cuando el Real Zaragoza iba séptimo en la clasificación, después de haber conseguido jugar la Copa de la UEFA ese mismo año, pero al año siguiente, que seguía Víctor Fernández, enseguida, prácticamente al no conseguir los buenos resultados que les esperaban, fue cesado y hubo, bueno, pues 3 entrenadores hasta que el Real Zaragoza, bueno, terminó descendiendo a segunda división. Pero yo creo que fue precisamente esa lucha de egos y esa falta de dirección en el banquillo del Real Zaragoza, creyendo que podía ser un equipo de Champions. El Zaragoza ha tenido en los últimos años una gran cantera, digna de admiración por mucha gente, entre otros, por el que aquí te habla. Zapater, Ander Herrera, Pep Biel, Daniel Asure, Alberto Soro, Pombo. Sin la cantera, ¿dónde estaría el Zaragoza? Pues fíjate, todos estos jugadores que ha nombrado tuvieron que traspasarse por falta de dinero, porque el Real Zaragoza necesitaba dinero para poder continuar, para pagar a Hacienda, que es lo primero que hay que pagar, porque ya sabes que en el concurso de acreedores Hacienda es esta parte, Hacienda Sí, cobra sí. primero y luego es el concurso de acreedores. Si no hubiera vendido a esos extraordinarios futbolistas, no hubiera continuado su transcurso por la segunda división, ¿no? Y ahora también los tiene muy buenos, pero ¿qué ocurre? Como te he dicho anteriormente, la segunda división es tremendamente complicada y se necesita no solo fuerza física, sino talento, genio, experiencia. Y claro, pues un chaval como Iván Azón, ojo, que lleva ya 25 goles marcados con el Real Zaragoza en segunda división y tiene 21 años. U otros Sí. futbolistas que también son muy importantes, Adrián Liso o Marcos Luna o Pau Sanz, lógicamente son chavales que tienen en torno a los 20 años. Y claro, a los 20 años no puedes tener pues la experiencia y sobre todo la chispa y la perspicacia y la listeza de un veterano, ¿no? En una segunda división tremendamente complicada, donde sobre todo las jugadas a balón parado son tan importantes. ¿Dirías que ahora el entorno y la directiva han empezado a valorarla más? Es que no les queda más remedio porque están saliendo jugadores importantes porque no se consiguen otros, ¿no? De hecho, se han fallado en los nombres y el Real Zaragoza no ha conseguido hacer una plantilla acorde a lo que ha querido siempre Víctor Fernández en esta última temporada, ¿no? Él ya dijo cuando se cerró el mercado de verano que le faltaban 2 o 3 jugadores al Real Zaragoza y que iba a ser muy difícil competir por estar en los 6 puestos de arriba, ¿no? Y sobre todo con las lesiones que ha habido, que se han lesionado muchísimos jugadores como la temporada pasada, la anterior y la anterior. Es decir, que la situación para el Real Zaragoza es tener la experiencia de algunos veteranos que ya no quizás tengan la capacidad física de los jóvenes, pero unos jóvenes que en partidos con ambientes complicados, sobre todo en la Romareda, aunque en la Romareda el público se ha portado especialmente bien con los jugadores del Real Zaragoza, pero ese nerviosismo les ha jugado malas pasadas, sobre todo en el arranque y en el final de los encuentros.
En la temporada 19-20, el Zaragoza iba hacia Primera División como un cohete. Sin embargo, tras el confinamiento, el equipo colapsa. ¿A qué crees que se debió? Nunca lo supimos, porque el Real Zaragoza había jugado muy bien hasta entonces y estaba primero o segundo en la tabla clasificatoria. Llegó la pandemia y entonces no se jugó durante mucho tiempo. Y eso evidentemente causó un cambio absoluto en la mentalidad de jugadores del Real Zaragoza. Jugadores, muchos de los cuales, de los más importantes, estaban cedidos y en consecuencia sus clubes dijeron que tenían que regresar en nada más terminar el 30 de junio. Lo que pasa es que se prolongó la competición y evidentemente eso no pasó. Y entonces entre los que se tuvieron que marchar y los que sabían que no iban a continuar la próxima temporada, pues hubo una especie de aquí estamos, aquí hemos venido, pero vamos a pensar más en nosotros. Y eso es lo que les ocurre a los equipos que tienen 6 o 7 cedidos y que son los futbolistas más importantes, ¿no? Al margen de que creo que no hubo una reconocida capacidad de trabajo físico de los jugadores del Real Zaragoza para que aguantasen los encuentros a la vuelta de la pandemia. Pero todavía nos lo estamos preguntando porque ya sabes que desde hace años no podemos asistir a los entrenamientos. Giuliano Simeone estuvo en el Real Zaragoza. ¿Cómo valoraría su etapa? Fantástico jugador, un futbolista muy querido. Se deseaba que él continuase, pero su padre, lógicamente, quería que estuviera en el Atlético de Madrid para luego traspasarlo a otros equipos en Primera División, donde además se lesionó rapidísimamente, pero fue Sí. un jugador de constancia, fue un jugador que se daba absolutamente, que jugaba de donde le pusieran y que fue muy importante para el Real Zaragoza y que hubiera sido también importante esta temporada, pero bueno, lo importante es que se ha recuperado, que puede continuar y que dejó un muy buen sabor de boca en el Estadio Municipal de la Romareda. Alberto Soro fue uno de los principales proyectos del futbolista del Real Zaragoza. ¿Crees que el dar el salto hacia el Real Madrid le fue perjudicial? Seguramente sí, porque en el Real Madrid es muy difícil jugar. Evidentemente, cuando vas al Real Madrid, con esas características, lo lógico, le pasó también a Vallejo, es jugar en otros equipos, tanto españoles como extranjeros. Y Vallejo ya no ha vuelto a jugar en el Real Madrid. Estuvo en No. Alemania, donde terminó la carrera y donde aprendió perfectamente alemán. Quiero decir, es un futbolista con muchos conocimientos, pero también tenía cierta tendencia a lesionarse. Y eso ha hecho que tanto Vallejo como el propio Soro también no tuvieran las posibilidades. Es que el Real Madrid, como el Fútbol Club Barcelona, tienen unas plantillas extraordinarias y es prácticamente imposible poder entrar, mucho menos con la obligación que tienen de conseguir el título de Liga, el título de Copa o de llegar a la final de la Liga de Campeones. Por eso mismo es tremendamente complicado y tienes que dar el salto al Real Madrid para que te cedan a otro equipo de primera división y allí triunfar, pero si desciendes a segunda división, evidentemente es tremendamente complicado. ¿Ha habido algún momento en estos 11 años en que sintieras que el equipo desaparecía? Sobre todo en los primeros años. Teníamos esa preocupación, incluso ya había cierto sector del público que prefería que el equipo desapareciese. Ha pasado con muchos equipos, ¿no? Pues por ejemplo el Málaga ha tenido 3 etapas Sí. y otros equipos también, pues el Burgos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva se llegó a pensar en un momento determinado que era mucho mejor que no hubiera ya ningún tipo de deuda, que claro, al no ser profesional, el equipo, bueno, pues jugaría en Segunda División B, si se clasificaba, y que quizás en 2 o 3 años estaría otra vez en Segunda División con la aportación del Ayuntamiento, del Gobierno de Aragón, de algunos dirigentes y bueno, de lo que era la ciudad deportiva en ese momento. Pero en el fondo, ese nuevo Real Zaragoza, llamase como se llamase, aunque vistiera igual, cosa que además no podía ser por la normativa de la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol, claro, no tendría los 6 títulos de Copa, no tendría el título de la Recopa, no tendría la Supercopa de España, no tendría las 2 Copas de Ferias, una competición que como la Recopa ya no existe, y claro, sería otra cosa muy distinta, y ya los veteranos no tendrían esas ganas de acudir al Estadio Municipal de la Romareda. Fernando Morientes pasó del Albacete al Zaragoza. ¿Cómo recordáis su etapa en el Club Maño? Pues un grandísimo jugador, una muy buena persona. Con Dani formó además una dupla ofensiva realmente importante para el Real Zaragoza. Eran muy jóvenes los dos,
pero realmente Morientes siempre se portó extraordinariamente, la afición quería que continuase y desde luego fue un futbolista con una capacidad de gol, con una asistencia, con una altura y con una entrega extraordinaria. Todos terminamos realmente con ganas de que continuase o de que regresara Morientes al Real Zaragoza, pero no pudo ser. ¿Cómo se llega a la situación a la que se llegó en 2014? A la situación en 2014, te refieres, como ya son tantos años, cuando descendió el Real. Institucionalmente, con, Eh, con aquella marcha hasta el ayuntamiento, con Petón llorando en la tele diciendo, mientras yo viva el Zaragoza no va a desaparecer. sí, la verdad es que Petón tuvo mucho que ver en que el club se vendiera a un grupo de empresarios zaragozanos. A Fernando Yarza, de Heraldo de Aragón, también estaba César Alierta, que bueno, fue presidente de Telefónica y que ¿Sí? su padre, Cesario Alierta, era alcalde cuando se construyó el Estadio Municipal de la Romareda y también fue presidente del Real Zaragoza. Estaba Saín de Baranda, que era hijo de Ramón Saín de Baranda, que era alcalde de Zaragoza, de la social burguesía, que se llamaba entonces, porque era del Partido Socialista, pero no del PSOE, son detalles de los años 70. Y bueno, pues también con gente como también Juan Forcén, que continúa dentro del Real Zaragoza, constructor e hijo de un gran constructor, Isabelo Forcén, que fue también uno de los creadores del Partido Aragonés, que bueno, también es uno de los partidos que fueron importantes al principio en Aragón, ¿no? Entonces ese grupo puso poco dinero en efectivo, solamente 3 millones, y la mayoría César Alierta, bueno, consiguieron que los bancos y consiguieron también que entrasen muchas empresas a colaborar, pero no consiguieron que el Real Zaragoza ascendiera. Y al final tuvieron que vender el club a través de Juan Forcén a un grupo de inversores por ejemplo, Jorge Mas, que es cubano nacionalizado norteamericano, y otros futbolistas, perdón, otros directivos no futbolistas, como el presidente del grupo Prisa y como el presidente de la cadena Caracol en Medellín, en Colombia, ¿no? Y eso, evidentemente, pues fue importante para el Real Zaragoza porque tenían el dinero suficiente para intentar pagar, sobre todo Hacienda, todo lo que debían y de continuar. Pero efectivamente esa movida por parte de los ciudadanos de Zaragoza fue absolutamente fundamental para que se consiguiera, a través de Bretón, que fue precisamente el nexo de unión, que se consiguiera el cambio de propiedad, aunque se estuvo a punto de ascender en Las Palmas por un gol conseguido por la Unión Deportiva a 8 minutos Cierto. del final, que ponía por el valor doble de los goles fuera de casa, bueno, la situación a favor del conjunto insular. Y a partir de ahí ya casi tiraron un poco los trastos los dirigentes entonces del club y se pensó ya en la venta a un grupo inversor que posteriormente fue lo que así ocurrió. Da la sensación, por todo lo que cuentas, que el Zaragoza ha sido mangoneado políticamente. Bueno, siempre los clubes y sobre todo clubes que no tienen la fuerza de otras entidades, como por ejemplo en el País Vasco, el Athletic Club de Bilbao, que se hizo el campo, bueno, pues quiero decir que la comunidad de Aragón ha puesto poco dinero hasta hace poco tiempo y el Ayuntamiento de Zaragoza para que se moviera esto, ¿no? De hecho, se llevaban 20 años discutiendo entre los partidos, entre el Partido Popular, Partido Socialista, Partido Aragonés, porque desde el año 2001 se intentaba hacer una nueva Romareda. Y al final fue uniéndose el gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zaragoza y también con los nuevos inversores que durante 75 años tendrán la titularidad del Estadio Municipal de la Romareda para hacer los negocios que ellos quieran, cuando se puso esto en marcha. Es decir, que Cu- efectivamente en el año 2001-2002, el entonces presidente de la comunidad autónoma, Marcelino Iglesias, del Partido Socialista, quería reunir a lo que era el baloncesto, que entonces estaba, porque había desaparecido hace unos años el CAI Zaragoza y se volvió a crear otro club que comenzó llamándose también CAI Zaragoza, pero que era totalmente distinto, 6 temporadas después,
había otro que era el CAI Balonmano Aragón, que estaba en la división de honor, y estaba el Club Voleibol Zaragoza. Entonces lo querían de alguna forma unir, ¿no? Para que los 4 o 5 clubes más importantes estuvieran dentro de un grupo de empresarios con la comunidad autónoma, con el ayuntamiento, de tal forma que fuera poderoso. Pero la cosa no funcionó y terminó, bueno, pues prácticamente descendiendo el equipo de balonmano, descendiendo también el equipo de voleibol y bueno, pues el Real Zaragoza en una situación realmente incómoda, ¿no? Es que la política y el deporte no unen bien, por lo menos es lo que yo pienso. Hace 20 años, ambos equipos nos jugábamos el ascenso a Primera División. Se consigue gracias a que el Levante pierde en Ferrol por 1-0, gol de Ángel Cuellar. ¿Cómo se vive aquello en un partido que, por cierto, yo estuve? ¿En cuál? ¿En el del Albacete o en el del Zaragoza o en el tercer partido que tú comentas? En el del Albacete en el del Zaragoza Albacete. En el de Zaragoza Albacete. Bueno, pues, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué sensación tenías en ese momento mirando los otros partidos? ¿Cómo Yo estaba tu una, corazón? yo una sensación que tenía es que nosotros lo celebrábamos mucho, pero que vosotros lo celebrabais como si fuera aquello algo normal. Es que era De, normal. Hasta ese de momento. hecho, de hecho, Ujú. perdóname, a Paco Flores se le pita durante el partido. Sí, es que Paco Flores era un entrenador que no fue querido por la afición del Real Zaragoza. Entró en segunda división, luego ascendió al equipo a primera división en una temporada que solamente la segunda parte fue buena, la segunda vuelta, y luego pues fue cesado en primera división porque los resultados no funcionaban, ¿no? Es que hasta entonces el Real Zaragoza, las veces que había ascendido a continuación. Por ejemplo, la temporada 76-77 el Real Zaragoza descendió, que fue la primera mía, ¿no? Fíjate qué debut, debutar Ya, y descender a segunda división, pero ascendió con Arsenio Iglesias al año siguiente. Luego el Zaragoza en el 2001 volvió a descender, pero ascendió a continuación y en el 2004 y ascendió. Lo malo es que en el último descenso, con Manolo Jiménez, el Real Zaragoza no ha vuelto a ascender. Y es que lo que se sentía por el Real Zaragoza antes no es lo mismo. Con tantos años en segunda división, bueno, pues mucha gente ya no ha ido al fútbol de los veteranos, algunos han fallecido o algunos ya no pueden acudir al estadio de la Romareda y se ha creado otra sensación, ¿no? La lucha por el ascenso en los últimos 12 años, pero efectivamente, bueno, pues estaba obligado el Real Zaragoza a ascender, ojo, y no ascender de la forma que ascendió, sino ascender con una continuidad y con unos marcadores mucho más favorables. ¿quieres decir que se ha perdido un poco el zaragocismo? No, se ha transformado. El zaragocismo hace unos años, fíjate, que yo recuerdo porque iba al fútbol, aunque no estaba todavía en tiempos de los magníficos, el Real Zaragoza consiguió ganar la Copa en el año 66 y también conseguir entrar en la Copa de Ferias, ¿no? Pero perdió frente al Europa uno de los partidos también de Copa al final de temporada, porque antes eran 16 equipos en primera división y cuando terminaba la competición de liga se jugaba la Copa. Y el Real Zaragoza, Porque no había televisiones y la única claro, forma que tenía de recaudar era ir al estadio. efectivamente, y cuando termina la temporada. Y entonces el Real Zaragoza fue eliminado por el Europa, un equipo que era de segunda B o de... No había segunda B, era de tercera división entonces, ¿no? Fíjate que comenzó la temporada siguiente, el Zaragoza consiguió ganar el primer partido fuera de casa, recibían al Zaragoza, al Barcelona en casa, y la Sí. gente no salió con pañuelos, y ganó el Barcelona, ¿eh? La gente no salió con pañuelos, hubo sábanas, sábanas. La afición era tremendamente exigente con los jugadores del Real Zaragoza, tanto con los jugadores de los tiempos de los Maríticos en los años 60, con los uruguayos, fueron los zaraguayos en los años 70, y posteriormente con el equipo de Juan Señor y de entrenadores realmente importantes, como ha habido a lo largo de la última temporada, y los últimos, ¿no? Los de la Recopa con Víctor Fernández. Y entonces, a partir del descenso de categoría, de ese descenso más amplio, lo que ha habido es un cambio de generación. Ya hay más chicas
que van al fútbol. Cuando yo era joven no había chicas ni había señoras, había Cierto, solamente hombres fumando puros y con sombrero que iban al cierto. campo, o sea, nada más. Entonces ahora es otra cosa, ahora ya es esa idea que se tiene de un Zaragoza casi casi en blanco y negro o en una pantalla más pequeña, vamos, como estaban antes las pantallas, no como ahora, que son muy anchas, y se recuerda al Real Zaragoza de esos tiempos, pero como una ilusión. Date cuenta que de eso hace ya prácticamente 30 años que ha ocurrido. Y claro, tú imagínate pensar ahora en hace 30 años. O yo pensar cuando tenía 30 años en 30 años antes, ¿no? Que era prácticamente el comienzo de la Guerra Civil Española, con lo cual, o los años 20, con lo cual parece algo absolutamente lejanísimo. Y entonces, bueno, pues hay esa conciencia, bueno, ahí está ese ascenso a Primera División, ese nuevo campo que se va a hacer y que estará hecho dentro de 3 o 4 años, y que, bueno, pues ha habido un proceso de transformación, de una exigencia máxima de socios que entonces eran socios del Real Zaragoza, y a partir del año 92 es simplemente abonados, ¿no? Aunque algunos tengamos una o dos acciones que comprásemos anteriormente en cuanto el Real Zaragoza se hizo Sociedad Anónima Deportiva. Entonces, ese es el cambio que se ha reflejado, un cambio de juventud, un cambio de ilusión, un cambio de cantera, que estamos viendo a lo largo de los últimos 10 años, y eso hace que el Real Zaragoza sea totalmente diferente. Un Zaragoza que prácticamente todas las temporadas jugaba competición internacional, Copa de Ferias, Recopa de Europa, Copa de la Cierto. UEFA, etcétera, etcétera. No jugó Intertoto, pero bueno, el caso es que, claro, ese es el cambio que hay, ¿no? El cambio de mentalidad de la gente más joven que acude a la Romareda. ¿Cómo veis el partido del sábado? Lo vemos difícil, difícil porque el Real Zaragoza en casa eh, tiene peores sensaciones que fuera, ¿no? Por lo que te decía al principio, por ese nerviosismo de los jugadores más jóvenes. Y no es que la afición presione mucho, sino que quieren quedar bien y quieren hacer las cosas bien. Y entonces hay veces que no se conectan, sobre todo al comienzo de los partidos. Y cuando no se conectan al comienzo de los partidos y te marcan un gol en los primeros segundos o en los primeros minutos, cuesta mucho remontar, cosa que ha hecho el Real Zaragoza también, ¿no? O en los últimos minutos, cuando ve que la victoria está prácticamente conseguida, bueno, pues también se deja un poco porque el banquillo es inferior a los jugadores que normalmente suelen estar en el once titular. Entonces se ve con nerviosismo y fundamentalmente porque el Albacete tiene jugadores con fuerza, con potencia, sabe perfectamente cómo jugar, y el Real Zaragoza, como te decía al principio, con esas declaraciones de Víctor Fernández, no a los medios de comunicación, sino a los jugadores, recogidas por los medios de comunicación, diciendo no vamos a jugar tanto a ganar, sino vamos a jugar pensando en el adversario y manteniendo el marcador a cero siempre que sea posible. Es decir, intentando aburrir un poco como algunos equipos de la segunda división que no tienen jugadores de calidad. Pero frente al Albacete, que tiene muchísima fuerza, que tiene solamente 5 puntos, quiero recordar, menos que el Real Zaragoza, pues Sí. lógicamente se está preocupado porque en cualquier momento se puede aprovechar, la defensa está fallando, los centrales no están acertando porque además son bajos y no pueden las jugadas a balón parado, lanzamientos de esquina, faltas y tal, o los balones en profundidad cuando se juegan por las áreas llegan muy tarde o no llegan. Y aunque Posen está haciendo una buena temporada, realmente el Zaragoza está encajando demasiados goles. Por eso se espera un partido difícil, complicado, y que bueno, a ver lo que pasa y si el Real Zaragoza consigue de nuevo ganar en la Romareda o no, o se aleja todavía más de los puestos de ascenso. Tres jugadores del Albacete que te llevarías al Zaragoza. Es muy difícil. Yo realmente pienso en que, mira, yo ya no imagino porque ya soy muy mayor, ya no tengo ni fe ni esperanza, ni tampoco ilusiones. Yo lo único que tengo es deseos, deseos a veces impuros, pero quiero decir, ¿qué jugadores me gustaría que estuvieran en el Real Zaragoza? Jugadores que están en primera división. Ya. Porque en el Zaragoza han pasado ya desde los 12 años que están, han pasado más de 200 futbolistas, algunos de los cuales no me acuerdo. En consecuencia, yo ahora mismo diría que funcionase lo que hay y que no ficharía absolutamente nadie. Y que si se ficha en el mercado de invierno fueran jugadores de primera división para que le pusieran calidad al Real Zaragoza. Yo lo siento, pero ningún equipo, ni desde el Racing de Santander, que nos lleva tantísimos puntos en cabeza, hasta el Sí. último clasificado, me llevaría ninguno. ¿Un resultado para el sábado? No lo sé. La verdad es que como no lo sé, nunca lo digo. No, a mí no me gusta jugar.
y no juego nunca. Yo creo que los resultados, y más en fútbol, bueno, pues no se pueden improvisar. Será lo que sea y el fútbol es así y afortunadamente el fútbol es tremendamente complicado. Hombre, yo deseo que gane el Real Zaragoza como es lógico y tú deseas que gane el Albacete como como es también es lógico. lógico, ¿no? Claro, pues al fin y al cabo eso es. Podemos ser muy amigos en cuanto a aficiones, o como por ejemplo en la de Córdoba el otro día, una afición magnífica, o aficiones que han venido a Zaragoza extraordinarias, como la de Gijón, etcétera, etcétera, pero claro, tú lo que deseas es que gane tu equipo. Si gana el Real Zaragoza, va a ser un partido muy difícil y además que imagino que supongo ganará por la mínima. Pero insisto, no me gusta apostar. ¿Qué tal Raúl Sanjay como director deportivo del Real Zaragoza? Director deportivo entre comillas. Bueno, era el director general, pero como tú dices, le gustaba mucho estar tanto en Inglaterra como en el Barcelona como ¿Ves director cómo te deportivo. sigo? Ya, ya. Pues mira, Raúl Sanjay, afortunadamente la gente ya no se acuerda de él, porque Raúl Sanjay era una persona muy especial, entre comillas, no encajó con el zaragocismo, pero hizo su trabajo, es decir, parecía que era imposible que se construyese la nueva Romareda y el mandato que tenía de los inversores es que se llegase a un acuerdo. Y hay una sociedad que está formada por el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza y seguramente por alguna empresa bancaria más o por alguna empresa constructora más próximamente. Y esa era su función. Que le gustase pues bueno, apostar por un futbolista, meter un poco de mano para que viniera un otro, evidentemente. Y con los entrenadores que ha tenido también igual, excepto con Víctor Fernández, que Víctor Fernández no se deja influir absolutamente por nadie porque lleva mucho tiempo en el fútbol, ¿no? Víctor Fernández tiene su cometido, vino aquí a salvar anímicamente al Real Zaragoza la temporada pasada y él creía que iba a tener mejores jugadores, pero Juan Carlos Cordero no ha tenido la oportunidad de terminar fichando a los jugadores que necesitaba el Real Zaragoza. Pero sobre Sanjay, afortunadamente ya la afición le ha olvidado y es como si no hubiera estado. Me queda menos de un minuto, despídete. Pues nada, única y exclusivamente que el Albacete y sus aficionados consigan su propósito, que no sufran demasiado, que disfruten en el Estadio Municipal de la Romareda y que ojalá podamos disfrutar en Primera División de nuevo, como en los años 90, partidos tan importantes como los que enfrentaron al Albacete y al Real Zaragoza. Dime tu frase. Para el partido, No, tu frase con la que inician los vídeos. pues señoras y señores, queridos amigos, buena gente a todos los oyentes y a los que forman parte de las aficiones de ambos equipos. Muchas gracias, Paco. Te deseo lo mejor, pero a partir del sábado. Por supuesto que sí, cuando termine el partido. Lo mismo digo, un abrazo fuerte.